Vivimos en un mundo cada vez más confuso, incierto, complejo y ambiguo. Un mundo donde muchos viven desde la queja, la falta de aceptación y el desorden. Para que no te vuelvas incoherente, aquí programamos tu mente. Inteligencia emocional, programación positiva, todas las herramientas llevadas de la mano para mejorar tu vida. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un nuevo segmento de acá de Mejora tu Vida con Jessy Cabrales. Y como todas las veces que hacemos este programa, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Ustedes saben que aquí todos los temas son poderosísimos. El tema de hoy en particular se llama ¿cómo se genera la culpa? Y es una pregunta que a veces nos retumba en la cabeza o muchas veces le damos esa sentido de responsabilidad a otras personas y no asumimos nosotros lo que de repente nos pueda competir. Por ahí escuché de que nadie asume la culpa, a nadie le gusta cometer errores o decir fui yo el que lo hizo. Sin embargo, para ello también existe como una técnica o herramientas, se podría llamar así, o sencillamente caer en conciencia de que si estamos en culpa, debemos asumirla. Difícil sí es. Por ahí han escuchado, muchos han visto, han leído quizás, han escuchado el libro de La culpa es de la vaca, un libro sumamente interesante, se los recomiendo. Aquella persona que no lo ha leído, pues lo puede buscar, está en digital, es de fácil acceso, si no me dicen yo se los paso y se los puedo suministrar para que lo puedan leer. Ese libro nos habla algo muy interesante, igual que el de ¿Quién se comió mi queso? Esos dos libros en particular tienen un mensaje sumamente especial porque nos habla acerca del tema que estoy conversando el día de hoy y que vamos a adentrarnos un poco más de cómo se genera la culpa. Muchas veces muchos de nosotros decimos que quizás la culpa se genera por falta de sabiduría. Muchos dicen, no, es que tiene falta de sabiduría. Ahora bien, ¿qué es sabiduría? Otros dicen, no, lo que pasa es que es muy arrogante, nunca asume la culpa. ¿Ok? Muchos dicen, se genera porque hay mucho miedo, entonces al tener mucho miedo nos sentimos culpables de X o Y circunstancia, por lo tanto ya se generó una culpa. Y de allí pueden salir muchísimas más cosas de las cuales les puedo nombrar y hacer una lista inmensa de las cuales las personas creen, o nosotros como seres humanos, creemos de cómo se puede generar una culpa. Y es tan sencillo identificar cómo se puede generar una culpa como tan sencillo como asumirla. Escuchen bien, es sencillo, pero es complicado. Y ustedes allí dirán, ajá, ¿cómo es que es sencillo, pero es complicado? Nosotros como seres humanos lo hacemos complicado porque como no nos gusta asumir, de cierto modo, pues es mejor echarle la culpa al otro, como Pilato. Nos lavamos las manos como Pilato y es muchísimo mejor y más fácil. Nos evitamos nosotros rollos y así toda la responsabilidad le cae a la otra persona. ¿Es lo recomendable? Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hacer para identificar el primer paso, cómo se genera una culpa. ¿Qué está haciendo esa culpa en mí? Porque la cuestión es no que, se generó la culpa y ya. No. ¿Qué puede generar en mí, en mi salud emocional, en mi salud mental, en mi salud física? ¿Qué puede generar todos esos factores? El hecho de que una simple cosita que se genere en mi organismo genere culpa o le eche la culpa a otro y eso va a segregar una sustancia en mi organismo que me va a afectar todo mi cuerpo a nivel emocional y a nivel físico inclusive. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso de que hablamos del tema culpa, porque la culpa
muchas veces es la que le echamos a otros, como ya se los dije, le doy toda la responsabilidad a otro o la culpa que yo asumo y me siento culpable por una circunstancia definida y a eso hace de que mi cuerpo, pues como ya se los mencioné hace unos segundos atrás, genere sustancias en mi organismo que me crean que me enferme, mal genio, porque a veces estamos de mal genio y no sabemos el por qué, o personas que están en la calle y están de mal genio y no sabemos por qué y vive todo el tiempo de mal genio, en vez de echarle la culpa de que este es un mal geniado, ¿por qué no tomarnos el tiempo de ver, observar qué es lo que está pasando esa persona para entonces nosotros quitarle un poquito? Pues si la persona está mal geniada, tiene problemas y nosotros encima vamos a echarle más tierrita, como que, ¿qué estamos haciendo? Como siempre se los dijo, debemos ser ecológicos con la otra persona, con nosotros mismos y así en la vida vamos a mejorar muchísimo, muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. El tema culpa es bastante explícito porque nos genera muchos factores. Como les dije, podemos hacer una lista inmensa. Ahora bien, ¿cuál es la razón principal de que se genere una culpa? Entonces, tomemos y nos vamos a sentar y vamos a tomar un problema, una circunstancia, como lo quieran llamar en específico. Si eso me genera como un susto o una sustancia de que yo me siento mal, y esa palabra la escuchamos mucho todo el tiempo, es que yo me siento mal, es que yo no puedo decir que no, es que cuando ya yo le pongo la palabra es que a algo, ya ahí yo estoy haciéndome como la víctima, o mejor dicho, me estoy sintiendo como un poco culpable de la circunstancia que esté pasando. Ay, y el es que, esa palabra que es insignificativa para muchos, pero para nuestro cerebro es muy significativa, es decir, significa mucho, hay que transformarla. ¿Cómo lo transformamos? Bueno, sencillamente haciendo afirmaciones y si pasa alguna situación, nosotros tenemos que ser conscientes. Entonces allí la culpa que yo vaya sintiendo la voy manejando de otra manera. Así podemos tener una vida mucho más saludable, más llevadera, vamos a sentirnos más libres, porque la cuestión es que a veces cuando andamos en culpa nos sentimos como atados, así como si tuviésemos las manos atadas y no podemos ni siquiera expresarnos, porque es que la misma culpa hace de que nos vamos cada vez un paso hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y no nos deja avanzar. Ahora bien, en el próximo segmento les voy a seguir conversando un poquito más acerca de la culpa. Les voy a hablar unas herramientas que podemos utilizar para poder eliminar esa culpa que nosotros asumimos y también cómo hacer para no tirarle toda la responsabilidad a otras personas. Así que espérennos en línea, nos vamos a unos pequeños comerciales aquí en Mejora tu Vida con Jessy Cabrales.